En plena desescalada como estamos, las mascarillas dejarán de utilizarse este sábado en los espacios públicos y nuestros jóvenes, ¿cómo se van a comportar? ¿Consideran que han perdido un año y medio y van a poner el punto final a esta pandemia con el alcohol? Es una pregunta. La asociación Dual ya tiene una respuesta y sobre todo alerta de conductas y actitudes eufóricas desinhibidas con el alcohol en jóvenes para recuperar el verano perdido. Ojo con querer recuperar de golpe el verano perdido. Es la advertencia de la nueva campaña de Asociación Dual, financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, que alerta de las posibles actitudes eufóricas de los jóvenes y adolescentes con el alcohol para resarcirse de año y medio de restricciones. Un verano al que la gente se dirige casi de forma automática y por inercia, más que a disfrutar o a descansar, a celebrar el verano en sí mismo como si fuera el hito definitivo del final de la pandemia. Nos parece especialmente preocupante de cara al inicio temprano del consumo de alcohol en menores de edad. Según Dual, la influencia de los adultos y la presión de grupo por iniciarse o reincidir en el consumo de alcohol es este verano más preocupante que nunca. Que el modelado, es decir, que el ejemplo que damos los adultos tenga influencia en los menores, entre otras cosas porque la presión social a la que se van a someter este verano es descomunal. La pandemia ha afectado de manera especialmente intensa a los adolescentes. Están construyendo una segunda familia a la que no pueden tocar, a la que no pueden abrazar, con la que apenas se pueden ver. Es una limitación muy severa, muy dolorosa. Desde el Plan Nacional sobre Drogas recuerdan que el consumo de alcohol en jóvenes bajó de manera drástica durante el estado de alarma. Además, están preparando un cambio normativo centrado en los problemas del alcohol en menores. Que cambie un poco el contexto, que haga lo que llamamos prevención ambiental, para que sea menos fácil el que los menores accedan al alcohol y se intoxiquen. El delegado considera además que el botellón es un fenómeno complejo que plantea muchos retos. En realidad yo pienso que como sociedad hemos de enfocar la necesidad de restringir el consumo generalizado de alcohol trivialmente en cualquier sitio. Uno puede beber en su casa, uno puede beber en un local, pero no necesariamente es oportuno que la gente beba en todas partes. Desde Asociación Dual ponen el foco en el papel de los padres en la prevención. Los padres encarnan la autoridad natural y legal sobre sus hijos y tienen que ejercerla. Y si puede ser negociando, mejor. Y si puede ser entendiéndose, por supuesto. Y si puede ser de forma comprensiva, estupendo. Pero si no, pues tendrá que ser de forma autoritaria, sancionadora e impositiva. La campaña de la Asociación Dual se cierra con el tema a ritmo de rap titulado Te falta un verano, que entre otras cosas aconseja a los jóvenes no cambiar el estado de alarma por la ley de la botella. Después de tanto daño, de miedo, de dolor, no te hagas del rebaño, del engaño, del alcohol. Tú pasas de movidas. Escucha bien, mi hermano. ¿A ti te sobra vida o te falta un verano? Te falta un verano, el lema de esta campaña. Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual. En parte yo entiendo que a nuestros jóvenes les falta un verano, ¿eh? A todos nos falta un verano, A y una Navidad y una Semana Santa, pero probablemente la idea no sea recuperarlo de manera eufórica, desinhibida, pendular, ¿no? Pasando de un contexto de máxima restricción a uno de liberación descontrolada, que es lo que más nos preocupa. Pero sí, esto es así para todos. Lo que pasa es que nosotros nos dirigimos a los menores de edad porque es la población más vulnerable de cara al inicio o reinicio del consumo de alcohol. ¿Habéis notado ya en estos escasos días, incluso algún mes, de desescalada, de apertura, que se han dado estos casos, es decir, de un consumo de alcohol sobre todo entre los menores, que antes igual ni se habían planteado en probarlo, pero que ahora buscan unas sensaciones nuevas que les libere de ese tiempo perdido? Hombre, nosotros lo que sí que venimos alertando desde hace varios años es que el contexto de veraneo es una etapa de riesgo especial para el inicio o reinicio del consumo de alcohol en menores, porque los padres, los adultos, generalmente tendemos a interpretar que los contextos de veraneo son entornos en esencia seguros. Es decir, el pueblo, como está con familiares, en el entorno donde nos hemos criado o que conocemos de toda la vida, es un entorno seguro. Y entonces bajamos mucho la guardia, incluso le dejamos ir con algún mayor, un primo mayor o algo así, porque pretendidamente se va a encargar de él y no va a haber ningún riesgo, y probablemente es este el que le induce a beber alcohol. Entonces, eso que venimos denunciando o alertando desde hace años, intentando crear conciencia del riesgo de bajar la guardia en verano, en este verano en concreto
es aún más peligroso porque todos vamos con una inercia, con una necesidad casi biológica, ¿no? Casi física, desde el punto de vista de la física, de relajarnos, de despresurizar de una vez, porque hemos estado muy contenidos y seguimos muy contenidos. Y el riesgo, además, ya no solo es que los menores se inicien el consumo de alcohol este verano, es que entre todos anticipemos el final de algo que no ha terminado y que parece que no va a terminar de momento, aunque mejore mucho el panorama, pero no ha terminado. Hay entendido precisamente eso, por una parte el consumo de alcohol, por otra parte una COVID, una pandemia que todavía no podemos dar por finalizada. ¿La expresión más peligrosa del consumo de alcohol entre menores es el botellón? Especialmente peligrosa, sí, porque el botellón se hace en entornos apartados, donde solo están los menores, donde no hay ningún adulto que regule, como si fuera en un establecimiento, ¿no? En una discoteca o en un pub, pues siempre hay un adulto que puede regular, que puede controlar. No, el botellón, además, que no es un hábito propio de nuestra cultura, que está importado de otras culturas nórdicas, el menor lo integra además bajo el consumo en el botellón, bajo la fórmula de un juego de naturaleza competitiva. Entonces, a ver quién bebe más, sin entender que existe un riesgo en la sobreingesta alcohólica, y eso es lo que realmente está dando lugar a esos episodios de coma etílico o de riesgo para la salud que motivan urgencias sanitarias, muchas veces para los padres absolutamente insospechadas en sus hijos. Hay algo que siempre hemos hablado, y tú como psicólogo lo conoces perfectamente, que es el tema de la presión de grupo a estas edades. No me voy a quedar atrás, no voy a ser diferente. Hay que hacer especial hincapié en que esta presión de grupo no debe influirte. La presión de grupo existe para todos, para nosotros, para los adultos también. O sea, lo que es tendencia, bueno, ahí están las modas, ¿no? Basta con que se establezca una moda y uno esté fuera de la moda para que le miren raro. Especialmente si estamos hablando de menores, de adolescentes que están construyendo, como decimos siempre, su segunda familia, sustituyendo a sus referentes que han sido sus padres hasta ese momento por otros amigos. Y otros amigos con los que uno se quiere integrar y de cuyas novedades año a año uno quiere poder participar. Entonces, claro, la presión de grupo hace que si el año pasado yo estaba jugando al balón y este año resulta que lo que se bebe es alcohol, pues no voy a ser yo el mojigato. Y entonces es que además me van a invitar a participar de eso. Y es que además me van a decir que esto ya se ha acabado, que es que ya ni mascarilla ni nada. Y es que además pues te empiezan a interesar otras cosas, te empieza a interesar buscar novia, novio, lo que sea, o quiero decir, tú no puedes quedarte atrás siendo un mojigato, ¿no? Entonces todo ese magma hace que al final tú transijas, incluido que el inicio del consumo de alcohol no deja de ser un rito de paso en nuestra cultura, ¿eh? Entonces, incluso los padres o los adultos entendemos que es un rito de paso, un mal necesario o incluso un bien necesario. Hay quien considera que, bueno, pues ya era hora de que se emborrachara mi hijo, no sé. Yo que estas cosas las he escuchado, entonces es sorprendente, pero es así. Es que efectivamente el consumo de alcohol en nuestra sociedad está normalizado. Y de la misma forma que hablamos de la presión del grupo, está la actitud de los adultos, incluidos los padres, a los que han visto consumir alcohol durante toda la pandemia. Pues claro que sí. Y sí, bueno, insistimos, el alcohol está en nuestra cultura. De hecho, nuestra economía se nutre de la industria del alcohol, de los establecimientos hosteleros, que ya hemos visto lo que ha pasado cuando han estado cerrados y lo mal que lo ha pasado muchísima gente que trabaja para ellos. Pero claro, una cosa es que nosotros podamos beber alcohol de una manera regulada culturalmente, y otra cosa es que pues se generen estos espacios, estos botellones, donde los chicos realmente se exponen a un riesgo máximo. Pero es que el fenómeno del botellón no le es propio, por desgracia, a los menores o a los jóvenes. Yo he estado en algún pueblo donde en verano, en fiestas, pues incluso había gente de 50 años que decía, somos el botellón de los de 50. Hombre, no sé, yo creo si tenemos necesidad de hacer eso, las personas un poquito más mayores yo creo que de verdad nos los podríamos ahorrar, ¿eh? Veíamos en el vídeo de la Asociación Dual que se plantea un cambio normativo sobre el consumo de alcohol a menores. ¿Está en ciernes, está en estudio? ¿Cuáles son los objetivos de este cambio normativo? Eso es una iniciativa de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que hasta donde nosotros sabemos lleva años gestándose. De hecho, se inició, creo recordar, con Francisco Gavín, que fue delegado del Gobierno
en la última legislatura del Partido Popular, y luego con Azucena Martí, que fue también la primera delegada del gobierno ahora socialista, y ahora con el actual delegado del gobierno, pues se está buscando, eso sí parece que está bien fraguado, pero no se termina de concretar en una ley definitiva, sí un consenso entre todas las tendencias, entre todos los partidos políticos. Él apuesta por por un control ambiental de la oferta o de los espacios donde poder beber. Esto es complicado, yo me imagino que es controvertido porque al final confronta con nuestros usos y costumbres, ¿no? En España se bebe en la calle, sí es verdad que probablemente no se debería de beber en la calle, en una acera, en una esquina, en un banco, pero es que es algo que yo creo que se ha hecho siempre, entonces no sé muy bien cómo conseguir eso. Incluso el otro día en otra entrevista me planteaban, pero si el botellón ya está prohibido en muchas ciudades, en muchos sitios, y aún así se sigue haciendo, ¿no? Supongo que al final llega un momento en el que tú no puedes, que es un poco lo que nos ha pasado con las normas COVID, tú no puedes regular la conducta de toda la población al 100%. Entonces al final acabas administrando eso, intentando además generar ejemplo. Creo que es un problema más de concienciación que de regulación o de sanción, ¿no? Parte de nuestras campañas, que llevan ya varios años desarrollándose, lo que pretenden es abrir un debate, tener cierta repercusión, que nos acordemos de que esto es un problema muy importante. La sustancia adictiva que más problemas genera a nivel nacional es el alcohol, no es la cocaína, es el alcohol. Siempre ha sido el alcohol. Entonces, bueno, no se trata de que todos los adolescentes que se inician este verano en el alcohol o que lo hicieron el año pasado vayan a tener una patología relacionada con el consumo de alcohol. Pero no es bueno hacerlo. No es bueno hacerlo en la adolescencia y no es bueno hacerlo en la etapa de configuración final de tu desarrollo físico, psicológico y social, ¿no? Entonces, esperemos un poco. Si beber, vamos a beber, si queremos hacerlo. Pero es mejor hacerlo siendo un poquito más mayor y de una manera más sosegada que siendo más joven y controlando menos. El papel de los padres es importante a la hora de evitar este consumo con los menores. Te veíamos en el vídeo. Hay que dialogar. Incluso si no se llega a buen término, sancionar o castigar, digamos. Qué difícil ahora los padres actuales que lleguen a esa medida. Es que ni les veo, ¿eh? Bueno, es que no está de moda, ese es el problema de las modas, ¿no? Yo conozco gente que dice, bueno, le echa una bronca a mi hijo o a mi hija en la calle y me han mirado todos fatal. Bueno, es que, vamos a ver, ejercer como padres, ejercer la función de padre implica ejercer, de padre y madre, es decir, implica ejercer la autoridad y administrar la autoridad, y eso no es malo, es que eso no es malo, y entonces lo hemos connotado negativamente. Como si, no sé, quiero decir, como si hubiéramos pasado de una etapa más disciplinaria en nuestra educación a una etapa libérrima, donde el deseo natural del niño se autorregula, no sé muy bien por arte de qué. Bueno, al final, cuando formamos a una persona, y eso es educar a nuestro hijo, estamos haciendo una cierta labor de alfarería, ¿no?, de la personalidad. Y entonces o moldeas y a veces presionas y a veces acaricias y a veces sueltas, o administras todos esos recursos o no va a funcionar. Lo que no podemos pretender es que la hora de llegada a nuestro hijo se la ponga el estado de alarma, hombre, que es lo que hemos visto en alguna ocasión. Bueno, es que no lo digo yo, que lo dice el gobierno, hombre, por favor. Ya, lo que pasa es que ha habido muchísimos padres encantados con el toque de queda, porque era de la única forma que podían tener a los hijos en casa, claro, a esa hora. Pues los padres de ahora dicen, a las 10 en casa, y los hijos dicen, ¿cómo? Pues lo vamos viendo, claro. Esto sí que es complicado. ¿Podemos hacer una comparación entre el consumo de alcohol en menores y el consumo de tabaco? Sí, van ligados, claro. De hecho, bueno, en las encuestas Estudes que elabora el Plan Nacional sobre Droga en entornos escolares entre 14 y 18 años, lo que se ve es que el que empieza a beber antes tiene más probabilidad de probar el tabaco y de consumir tabaco, y también de vincularse con el consumo de otro tipo de drogas. Por eso también es tan importante intentar retrasar lo máximo posible el inicio del consumo del alcohol. Ahora bien, el tabaco yo sí creo que nos da una pista de qué es lo que podríamos hacer con determinados hábitos de consumo de alcohol. Al final al fumador normativamente y socialmente se le ha terminado marginando, yo creo que también en cierto modo de una forma injusta, pero se le ha marginado.
Y eso ha motivado que mucha gente deje de fumar y que otra se piense el empezar a hacerlo. Cuando antes veíamos que fumar era un signo de glamour, ¿no? En las películas, en los anuncios, y ahora no, ahora el fumador es una especie de proscrito, ¿no? De adicto proscrito, de vicioso. Bueno, eso que no me parece justo para con el fumador, porque al final es una persona que tiene una adicción a una determinada sustancia, que además es adictiva, es decir, él no lo elige, pues a lo mejor lo podríamos copiar para intentar marginar a los que hacen botellón, con independencia de si son menores o si tienen 50 años, como en el pueblo que decía antes. Entonces, si empezamos a despreciar ese patrón de consumo por impropio de nuestra propia cultura, pues a lo mejor conseguimos que dentro de un tiempo pues haya chavales que digan, no, yo es que no quiero ir a hacer eso, porque es que no va conmigo, es que eso es de gente que no, ¿vale? Esa ha sido un poco la idea. Sí, sí, eso sería interesante, eso es porque el consumo de tabaco entre los menores o adolescentes o 18 años, la verdad es que ha bajado respecto a épocas anteriores, ¿no? Estamos centrándonos todo el rato en los menores, pero yo creo que el colectivo también de 18 a 28 años, creo que han sufrido muchísimo toda esta pandemia, todo este confinamiento, y a lo mejor el consumo de alcohol también se va a agravar en este colectivo y además problemas psicológicos. ¿Lo ves así? Es que hemos sufrido todos. Es que lo que nos está pasando es inaudito. Es que no nos había pasado nunca. Nosotros hemos razonado aquí a veces, ¿no? En la asociación, que otras generaciones han tenido su guerra o su posguerra, nosotros hemos tenido esto. Y es que esto realmente está arrastrando, digamos, secuelas a veces invisibles, ¿no? Yo trabajo también en un proyecto relacionado con la salud mental y me coordino con centros de salud mental, y entre compañeros que nos llevamos bien hablamos de, madre mía, estamos todos como chotas, y es que realmente estamos todos muy estresados, muy agobiados. Ha habido gente, bueno, yo conozco casos de gente que ha pasado una restricción absoluta, que no bajaba ni la basura en la etapa del confinamiento estricto, a llegar el verano pasado y darse a la vida loca. Y entonces eso sí eso es muy de física, ¿no? Pasas de la restricción máxima a la liberación absoluta. Y todo lo que va así, todo lo que no controlamos es malo. Luego, sobre la salud mental, pues claro, cuanto más joven, primero, quizá menos hecho estás, menos experiencia tienes, menos tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, que yo creo que es un enemigo de nuestro aparato psíquico. Tolerar la incertidumbre es muy duro. Pero es que además tienes más necesidad de socializar. Yo el otro día, por ejemplo, tuve ocasión, por desgracia, de acudir a un tanatorio por primera vez desde el inicio de la pandemia, y cuando iba a abrazar a las personas que iba a visitar porque habían tenido un fallecimiento, me di cuenta que no podía, y fue algo antinatural, tanto para ellas como para mí. Es increíble, pues eso es en sí mismo doloroso. O sea, no poder abrazarte con alguien que te apetece en un momento crítico es que implica una restricción descomunal. Y eso lo hacemos en todo. Quiero decir, nos ha pasado para todo. Para este tipo de desgracias, pero también para una celebración y para una buena noticia. Y también para socializar, y también, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En las redes sociales y en las aplicaciones para ligar, para conocer pareja o para ver a tu pareja. Jolín, es que ha sido... Bueno, ya no hablo de tener familiares mayores, ancianos, a los que no se puede visitar. Eso es brutal, brutal para los hijos, por supuesto, pero para las personas mayores que no pueden ver ni a sus hijos ni a sus nietos, es una pasada. Entonces yo sí creo que somos víctimas todos de esta pandemia, y que es muy bueno que seamos conscientes de eso. Sí. Y que es muy bueno también que seamos conscientes de que viene un verano donde a lo mejor, en vez de ir a disfrutar o a descansar, queremos ir a celebrar el verano de una manera desaforada, y eso es muy importante. Que no lo hagamos los adultos, para no dar ejemplo a los menores, pero sobre todo que advirtamos a los menores y a los jóvenes de que existe ese riesgo. La campaña esta que habéis puesto en marcha, la Asociación Dual, Te falta un verano, así entre interrogantes, ¿la habéis hecho adultos para los menores o ha surgido desde ellos mismos, desde los protagonistas? Pues hemos colaborado con un joven, que es Mario Barbado, que es quien ha grabado el rap, y con otras menores, en este caso chicas, que ya nos ayudaron hace un par de años. Y bueno, hemos compuesto un rap lo más digno que hemos podido, y hemos, por supuesto, incluido sus aportaciones, y la idea era también intentar penetrar un poco en los jóvenes, ¿no? Que escucharan nuestro rap y que se plantearan un poco algunos de los lemas, ¿no? Que aparecen ahí, como si vas a cambiar el estado de alarma por la ley de la botella, o si realmente, siendo joven,
¿te sobra vida, que es lo que te sobra, o te falta un verano? Es decir, ¿vas a ser tan irresponsable como para querer recuperar un verano que probablemente tampoco perdimos? Porque el año pasado por estas fechas pensábamos que todo esto había terminado, pero ya se nos ha olvidado, ojo. Es verdad, hay que tener cuidado, además, este verano no vaya a ser que tengamos que repetir otra vez la misma situación. Pues nos vamos a despedir de Raúl y enseguida vamos a ver esos 30 segundos de ese rap Te falta un verano. Muchísimas gracias por la información, por el tiempo dedicado y por la labor que venís realizando. Muchísima suerte, porque va en beneficio de los chavales. Muchas gracias, que tengáis muy buen verano y cuidaos mucho. Un abrazo. Lo mismo, a cuidarse mucho también, porque ellos, los jóvenes y nosotros. Vamos a escuchar el rap. Termina ya este infierno, final de pesadilla. Pandemia puro invierno, distancia y mascarilla. Parece que se acaba, aún toca esperar. Porque si la cagamos, nos vuelven a encerrar. Libérate con calma, porque la vida es bella. ¿Cambias estado de alarma por la ley de la botella? Después de tanto daño, de miedo, de dolor, no te hagas del rebaño, del engaño, del alcohol. Tú pasa de movidas, escucha bien mi hermano. ¿A ti te sobra vida o te falta un verano? Te falta un verano. Bueno, pues este es el rap. Ojo, venga chavales, a portarse bien, que los adultos también lo vamos a hacer este verano, porque no queremos volver a la etapa anterior.